Bien, estamos extendiendo los saludos desde la central de Bogotá de la Unión Colombiana, Colombia, a todos nuestros hermanos, amigos que a través de estos medios nos pueden ver y oír. Hoy seguiremos estudiando sobre el semestre que venimos estudiando sobre el reino de Dios, pero hoy tendremos un título anunciando el reino del cielo. Vamos a hacer una oración. El pastor Martínez quedará con nosotros. Amante y misericordioso Señor, Rey del cielo, a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Así sea. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, y nos has llamado para un ministerio en el cual podemos también proclamar tu mensaje del Evangelio, de la palabra. Te rogamos, Señor, que nos unja con tu santo poder para que esta palabra que sale de nuestros labios sea tu palabra, sea la palabra escrita que hay en tu Santa Biblia. Amén. Y que podamos nosotros transmitir el mensaje que tú quieres dar por medio de esta lección de escuela sabática. Te rogamos que bendiga a todos los hermanos y amigos que escuchan este mensaje, para que todos podamos ser edificados y prepararnos para tu segunda venida. En el nombre de nuestro Señor Jesús te rogamos tu bendición. Amén. 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 Dios nos bendiga y vamos a entrar a estudiar anunciando el reino de los cielos. Isaías 43, había una profecía, voz que clama en el desierto, y hablaba la palabra enderezad, el camino del Señor. Y tiene una correlación con Zacarías 4:6, que no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con espíritu. Y Apocalipsis 14, 6 al 7, donde se ve el ángel volar por el medio del cielo, anunciando el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. Nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temid a Dios y a la gloria, porque la hora de su juicio ya ha llegado. Y el último mensaje, el tercero, donde dice, si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, este va a beber del vino y la ira de Dios, que está vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Hoy tendremos una interesante lección donde se manifiesta por la calma proveniente de su palabra, por la operación interna del Espíritu Santo, por la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor manifestación de su potencia se produce cuando la naturaleza humana se cultiva la perfección del carácter cristiano, y eso se llama el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Juan declaró que su mensaje sorprendente y severa, aunque llena de esperanza, se oía la voz en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso vamos a mirar en primer término el mensaje. Hermano Samuel, cuando Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías, ¿qué mensaje emocionante le presentó al pueblo? Más tarde, cuando Jesús envió a sus discípulos, ¿qué buena noticia les dijo que predicaran? Muy bien, gracias Pastor Orlando. Entonces vemos acá en el mensaje al mensajero, en este parte inicial, Juan el Bautista, entonces como un precursor de la venida del Mesías, de este rey. En esos días, dice, él se presentó, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era un llamado al arrepentimiento, un cambio, una transformación desde lo más interior, un dolor por el pecado, abandono de ese pecado, un cambio de la conducta del ser humano a través de ese mensaje de arrepentimiento. Y el arrepentimiento era como el acceso, la entrada al reino de los cielos. De igual manera, Jesús también, cuando habla a sus discípulos y los está comisionando para mandar a los 12 de dos en dos, entonces le dice, id bien a las ovejas perdidas de Israel, el sitio más inmediato, más cercano desde su territorio, para extenderse posteriormente a los gentiles, y dice, proclamad, o como el título lo dice, anunciad, ¿no? Así como vimos hace 8 días, cómo los profetas anunciaban la venida de un reino, este profeta también escogido, Juan el Bautista, y el mismo Señor Jesucristo están diciendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca, o en el original propiamente se podría decir, está aquí.
está inmediato, y era precisamente a través de la persona del Señor Jesucristo. La nota también nos enfatiza la importancia del mensaje de arrepentimiento, de conversión, necesario para ser partícipes del reino de Dios, y con ello estar preparados, como decía el profeta Amós en el capítulo 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Qué bueno, nosotros también tenemos ese mensaje del Evangelio, un llamado al arrepentimiento, ser herederos, ser súbditos de este reino, y que de tal forma podamos prepararnos para encontrarnos con Dios. Amén. Vamos a seguir con la segunda pregunta, y el pastor Antonio nos va a comentar desde el comienzo de su ministerio en Judea y en toda la región, ¿qué mensaje proclamó Jesús? ¿Cuáles fueron las expectativas de la gente y de los discípulos al respecto, pastor Antonio? Podemos analizar que el Señor Jesucristo, según Mateo 4:17, Él les dice: desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Es importante analizar que la preocupación del Señor Jesús, tanto como de Juan, notamos de que Juan en la pregunta anterior, él les dice a todos: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y le estaba hablando a los publicanos, dice que le estaba hablando también a los fariseos, a los pecadores, a los saduceos. Habían diferentes tipos de personas que habían dentro de ellos. O sea, la preocupación de Juan, vemos en este momento, que era que todas las personas de diferentes índoles, porque pues muchas veces nosotros nos centramos solamente en los que son de nuestro pueblo, ¿no? Pero en este momento la preocupación de Juan era que todos pudieran encontrarse con el Señor Jesucristo. Pero cuando viene Cristo, entonces la pregunta que se me está haciendo es: ¿qué mensaje proclamó Jesús? Entonces el mensaje que proclamó, el primer mensaje fue: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, ¿por qué fue lo primero que él hizo? Pues precisamente porque los judíos estaban preparados para un reino, pero un reino terrenal. Ellos se preparaban diariamente porque esperaban un reino, pero un reino en esta tierra. O sea, no esperaban el reino de los cielos, estaban esperando a un Mesías que los salvara del yugo romano, que los salvara del yugo acá de los hombres, que los libertara de esa esclavitud en que ellos habían entrado, porque vemos de que ellos estaban pasando por situaciones difíciles, subyugados por los romanos, porque totalmente ellos habían, después de que cayeron en pecado, ya vemos en la lección pasada, los reyes habían sido hecho lo malo, y por eso Dios había quitado la bendición, han caído bajo la esclavitud. Y por eso el Señor se preocupa por ese mensaje, y el primer mensaje fue arrepentido. O sea, es importante este mensaje. ¿Qué es arrepentimiento? Es sentir dolor por haber pecado. Entonces el Señor les estaba diciendo a todos, a los fariseos, a los publicanos, a todos la gente, digamos, gentil, que también se acercaba, porque aquí le llama pecadores a la gente del vulgo, ¿no? La gente que no tenía quizás religión y que estaba fuera de eso, entonces se llama a los pecadores, y todos estos personajes. El Señor se acercaba para llamar la atención, y el primer mensaje era: arrepentidos. Entonces, lo más importante para nosotros también es eso. En este tiempo también se nos está haciendo un llamado a nosotros: arrepentidos. ¿Por qué? Arrepentidos adventistas, arrepentidos pentecostales, arrepentidos católicos, arrepientas bueno, cualquiera sea la persona que profese la fe. Quizás todos profesan la fe en Jesucristo, pero no estamos totalmente arrepentidos. Entonces el llamado primero del Señor es: arrepentidos, porque el reino de los cielos sea. Porque Cristo había venido a la tierra y ahora estaba en medio del pueblo. Pero el mensaje que sigue, según San Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed al evangelio. Dos cosas importantes: no solamente debían arrepentirse, sino que debían creer al evangelio. El evangelio es la buena nueva de la salvación, y dentro de esa buena nueva ellos debían de conocer que Cristo venía con el fin de perdonar,
al pecador, o sea, venía a hacer una obra de expiación, porque ahora al morir en la cruz del Calvario, al venir a concluir esa obra que él terminó a los 3 años y medio muriendo en la cruz, entonces por medio de esa sangre había perdón, por medio de Jesucristo. Todos los que se llegaban a él recibían perdón. Ya vemos el ejemplo de la mujer de María Magdalena, esa mujer que aún estaba por los judíos siendo condenada porque era una mujer pecadora, según expresa el relato, pero que en el momento que se acercó a Jesús y él le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella respondió: ninguno. Él dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es un mensaje maravilloso del Evangelio, que es ofrecer el perdón al pecador. Y por eso todos los que estaban ahí, tanto fariseos como saduceos, como publicanos, todos pertenecemos a una raza pecadora. Y los gentiles también, que entre los gentiles estamos nosotros hoy. Por eso hoy debemos oír muy bien, porque además de que se llama al Evangelio el perdón, también podemos decir que además de la expiación, también nos ofrece transformación. El Evangelio transforma. ¿Sí? Cuando se recibe el Evangelio, cuando el Evangelio entra al corazón del hombre, significa que entra Cristo, y eso hace que haya una nueva criatura. En el nuevo nacimiento vemos que personas que fuimos tomadores, borrachos, hoy somos sobrios. Personas que fueron ladrones hoy ya no son ladrones. Personas que fueron drogadictos hoy ya no son drogadictos. Personas que fueron criminales hoy ya no son criminales. Qué maravilloso es el Evangelio, porque el Evangelio es la buena nueva de que Cristo salva, primero, que Cristo perdona, que Cristo transforma, que Cristo hace un cambio en la vida. Es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros recibimos este mensaje maravilloso, podemos decir que tenemos todo, y eso era lo que necesitaba. Por eso el primer mensaje que él dio fue ese: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuáles fueron las expectativas de la gente y de los discípulos al respecto? Pues las expectativas que ellos tenían era de que él venía a hacer un reino como ellos lo estaban esperando. Aún los mismos 12, que fueron los seguidores de él, nos dice la nota en la parte de abajo, dice: no obstante, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como todo el pueblo, un reino terrenal. O sea, las expectativas que ellos tenían era ver a que Jesús viniera y destronara a Herodes, y que quitara ese reino y les entregara un reino para ellos poder dominar en la tierra. Mas sin embargo, lo que el Señor Jesucristo trayera otra cosa. Y por eso muchos, desafortunadamente, que venían orando, el deseo de la gente nos dice que por 4000 años las oraciones subían a mañana y tarde del pueblo de Israel, diciéndole: Señor, envíanos el libertador. Y aún en el momento que llegó, dice San Juan 1, 11 y 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, las expectativas se cumplen en el mismo momento que ellos reciben a Cristo, pero para muchos de ellos no se cumplió porque no lo esperaban de esa manera. Ellos no esperaban el reino de los cielos, sino el reino de la tierra. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos entender que Dios espera de nosotros que le recibamos hoy ese mensaje maravilloso de salvación. Seguimos un subtítulo que dice: naturaleza del reino de Dios. Entonces vamos a hablar de qué cosa, de la naturaleza del reino. Ya hablamos del anuncio, del mensaje, ahora vamos a hablar de la naturaleza. Pastor Orlando, ¿qué explicó Jesús acerca de la naturaleza de su reino? ¿Es similar a los reinos terrenales? Lógicamente que no son similares a los reinos terrenales. Este tenía que cumplir una función diferente, y era comenzar, como ya se fue mencionado, con enderezar, con llamar al arrepentimiento para que pudieran creer, y con temer, y como dice Juan, si alguno adora a la bestia o a su imagen, se rinde homenaje a uno diferente a Dios, pues tendría que recibir juicio. Por eso se compara con una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero que después de sembrada se crece de tal manera que, como dice la nota, dice: es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube, se hace la mayor de todas las lumbreras,
perdón, de todas las legumbres, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, el reino de Dios iba a comenzar de lo menor a lo mayor, porque Satanás se había extendido por el mundo y el mundo estaba ahora en tinieblas. Ahora por eso tenía que cumplir en ese mensaje de enderezar, de corregir, de llevar al arrepentimiento, a que temieran, a que adoraran al verdadero Dios, y finalmente entonces se haría grande después ese reino en la fase final. Así que Dios nos ayude para entender esto. Hermano Samuel, ¿es un reino temporal como monarcas, gobernantes y súbditos de este mundo? Bueno, no va a ser un reino tampoco temporal igual, en esa línea de lo pequeño que va a ser grande, es decir, que nos enseña la lección de la humildad como en el grano de mostaza. Entonces también el reino de Dios no era temporal, sino que era atemporal o eterno, trascendía. Los reinos de esta época, aún de la época de David, cumplían su ciclo y morían cada uno de ellos, con monarcas, con coronas, con gobernantes, con autoridades. Vemos que es una autoridad supremamente diferente, con súbditos, de hecho que debe tener súbditos, sus seguidores, que van a estar ahí incluidos, inclusive no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y en ese sentido San Lucas 22-25 dice, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean. Entonces digamos que los monarcas tienen un dominio, una autoridad, un autoritarismo. Los que sobre ellos tienen autoridad hacen llamarse bienhechores, hacen tener reconocimientos, que se les dé la venia. Pero dice, pero vosotros no sois así, un reino completamente diferente. Antes, el mayor entre vosotros sea como el más joven. En esa época y para los orientales pues era de suma importancia que los mayores fuesen respetados por los menores, pero ahora dice el joven puede también tener su lugar, ¿no? Puede tener un sitio especial. Y el que dirige como el que sirve. Entonces no hay esos rangos, sino que hay un sentido de igualdad de este énfasis. Yo pues os asigno un reino que como el que mi padre también me asignó a mí o me dio a mí, ahora ustedes también lo tienen. O sea que en síntesis es un reino temporal, no, es un reino eterno, es un reino justo, porque los otros reinos humanos van a ser injustos. No es un reino que va a marcar estratos y quién es superior, este es inferior, no, es un reino igualitario, es un reino incluyente donde jóvenes y adultos, donde pobres y ricos participamos, ¿no?, de ese privilegio, y sobre todo está basado en el servicio, que en la abnegación, que es parte del ministerio que el Señor Jesús nos enseñó. Qué maravillosas lecciones para que nosotros también nos apropiemos de estas características del reino de Dios y seamos esos súbditos con estas características. Amén. Ahora vamos a entrar en dos dimensiones. La etapa final de esta lección nos va a hablar del reino presente como también el glorioso reino que es futuro. A propósito del reino presente, en la quinta pregunta, dice, durante el ministerio de Jesús, ¿qué labor y enseñanza mostró que el reino de Dios ya estaba presente y activo? Pastor Antonio Martínez. Qué maravilloso es cuando analizamos, cuando el reino es presente, aquí en este subtítulo nos está mostrando cómo se iba a manifestar. Porque seguramente lo que nos presentaba la tercera pregunta un poco, en la nota nos mostraba cómo los fariseos desdeñosamente ellos se burlaban, digámoslo así, cómo este maestro que pretendía ser el rey de Israel iba a tener un dominio sobre la tierra. Imagínense, con 12 hombres que eran de los menos, digamos, favorecidos, digámoslo así, un Pedro que no sabía ni leer ni escribir, unos hombres que eran pescadores y no tenían ningún título, no habían pasado por la escuela de los rabinos siquiera, y además de eso dice que no le seguía porque la meditación dice, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo habían muchos fariseos, y estos notaron desdeñosamente cuán pocos
de sus oyentes le reconocían como el Mesías. O sea, ellos dijeron, si muy poco de la gente lo reconocen como el Mesías, ¿cómo puede ser este el que viene a hacer ese reinado? Pero aquí en la pregunta quinta nos hace una pregunta, dice, durante el ministerio de Jesús, ¿qué labor y enseñanza demostró que el reino de Dios ya estaba presente y activo? Entonces, muy maravilloso fue, porque el texto dice, pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, qué poder tan fascinante, tan emocionante, digámoslo así, es mirar una persona endemoniada, que venían y la traían a los pies de Cristo, y que nadie había podido hacer la obra de sanarlo durante muchos años, que estaba destruido, destrozado, que aún vivían ya en los sepulcros porque ya estaban muertos en vida, pero a la orden del Señor Jesucristo, sal de él, los demonios salían. Y quedaba en sano juicio una persona. ¿Qué más poder podía demostrar un hombre como este, como el Señor Jesús, que tenía autoridad, porque no tenía solo autoridad sobre una persona, sino que tenía autoridad sobre los mismos espíritus inmundos, sobre el mismo Satanás? Es un reino poderoso, hermano. Yo pienso que en este momento es donde nos damos cuenta de que el reino en que ellos en realidad estaban esperando, ellos no lo iban a alcanzar, y por eso se figuraba como un grano de mostaza, porque aparentemente no tenía ningún poder para transformar el mundo, para cambiar a ese pueblo como ellos lo querían. Pero ahora sí se dieron cuenta, ahora en la manifestación del poder para transformar, como venía hablando yo en la pregunta segunda de la mujer, María Magdalena, que también fue una mujer que fue transformada, como muchas personas que fueron sanadas y otras que fueron resucitadas, como el hijo de la viuda de Naín, y como la hija de Jairo, y muchos que con solamente decirle levántate, se levantaron. A Lázaro, con el solo decirle sal de allí, salió y resucitó de la muerte. Entonces había un poder más superior al de los hombres, que si el Señor hubiera utilizado ese poder para gobernar en la tierra humanamente, ¿quién hubiese soportado que el Señor le hubiera dicho a Herodes, usted quita de ahí, muere y vete? Si los mismos demonios no resistían, cuánto más un hombre, si él hubiera utilizado ese poder. Pero como él no vino a utilizar ese poder, su presencia era para transformar las vidas de los hombres en el sentido espiritual. El reino de él no era terrenal, sino, él dice algo muy importante en su palabra, es no como el mundo da, yo doy, sino porque él dice mi reino no es de este mundo. Entonces la paz que él venía a dar al mundo no era como la que da el mundo, sino como la que da un Dios, un Cristo en el corazón de los hombres. Por eso dice, pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, porque él tenía a su favor, ¿quién estaba a su favor? El Espíritu de Dios. Estaba a su favor los ángeles. Entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si por el dedo de Dios yo he hecho los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que la confirmación presente de que el reino de Dios estaba en medio de ellos era ese poder de liberación, ese poder de que Cristo ahora tenía de liberarlos de todo yugo, porque no había más. Yo creo que peor que el yugo romano era el yugo que los demonios habían tenido sobre los hombres. Ese es un yugo, y yo creo que en nuestro tiempo también, similémoslo un poco a nuestro tiempo. Muchas veces nosotros queremos tener poder en la tierra, queremos tener dominio sobre otras personas, tenemos que nos den autoridad para dominar, pero no tenemos autoridad ni dominarnos a nosotros mismos. A veces no dominamos ni nuestros propios impulsos, no dominamos ni nuestros propios deseos ni pasiones que combaten en nosotros. Y entonces es ahí que es mucho más poderoso un reino que puede dominar al mismo ser humano y a su vida carnal, y tiene un poder espiritual para transformación, que el que puede dominar a una nación. Porque ahí tenemos el ejemplo de este hombre, Alejandro Magno, que pudo dominar al mundo y pudo en 8 años lograr la conquista del mundo.
pero no pudo dominar su pasión, no pudo dominar su deseo de vino, y por esa causa murió. En un mismo día se destruye todo lo que hubiese hecho y hubiese tenido éxito en su ganancia. Pero en este momento vemos que Cristo no gobierna de esa manera. Dice el reino, dice la nota, que Cristo, dice la majestad del precursor de Cristo, o sea, Juan el Bautista, decía: arrepentidos publicanos y pecadores, arrepentidos fariseos y saduceos, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios no se revela por apariencias que atraigan la atención, se manifiesta por la calma proveniente de su palabra. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Por una calma manifiesta de su palabra. Dice, por la operación interna del Espíritu Santo. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo puede ser el más sencillo, puede ser el más iletrado, pero si está lleno del Espíritu Santo puede tener mucho más dominio de sí mismo y puede demostrar que el reino de Dios está en él. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía Dios. Dice, por la comunión del alma con aquel que es su vida. El que es la vida para nosotros es Cristo, el Espíritu Santo. Dice, la mayor manifestación de su potencia se produce cuando en la naturaleza humana se cultiva la perfección del carácter de Cristo. No el carácter nuestro, sino el carácter ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando nosotros nos asemejemos más a Cristo, podemos decir que ahora el reino de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque podemos gobernar, tenemos súbditos. Esos súbditos son nuestros propios impulsos. Los mismos demonios se sujetan a Jesucristo porque Él los autoriza. Vete de este hijo mío que se entregó, y ahora puede dejar el demonio de la ira, el demonio de los celos, el demonio del orgullo, de la suficiencia propia, puede irse cuando el corazón recibe a Cristo. Entonces, qué maravilloso es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Qué bueno que todos pidiéramos mucho en oración, porque ahora debe ser el llamado así como lo hacía Juan el Bautista. No solamente, porque a veces nosotros le hacemos llamado a la gente, ¿no? A la gente que no es religiosa, pero comencemos a hacer el llamado a todos, fariseos, publicanos, que eso representan hoy también en nuestra iglesia, ¿sí? Los saduceos, ¿no? Ya sabemos la diferencia entre el fariseo y el saduceo, la diferencia doctrinales, porque todos creían en lo mismo, pero tenían algunas diferencias, porque los saduceos no creían en la resurrección, también en la inmortalidad del alma, tenían algunas diferencias con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección, ellos estaban con el mensaje preciso, pero solamente que lo habían mal interpretado y no lo recibieron como debía ser la voluntad de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros seamos aquellos que seamos parte de ese reino. Pastor Orlando, en la sexta pregunta nos dice, ¿qué más mostró que el reino de la gracia ya estaba presente? Bueno, seguimos con el reino presente y nos habla aquí que desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está entre vosotros ya, a través de su Espíritu, a través de Cristo, como dice Gálatas 2:20, yo no digo yo, sino Cristo vive en mí, y lógicamente el que está sentado en el trono, que es el Padre. O sea, el reino de Dios lo compone el Padre, Cristo y el Espíritu, que operan en el ser humano, llamándolos a un arrepentimiento, a temerle, a adorarle, a no adorar a otro Dios diferente al suyo, y a ponernos en amistad con Dios para que podamos tener una reconciliación y tengamos paz en nuestra vida, y que nuestro carácter se perfeccione con ese modelo perfecto que es Cristo. La nota dice, está el reino de Dios dentro de vosotros. Aquí nos está diciendo testimonio para mí, esto 4:21, y dice, siempre listos, siempre a las órdenes de Jesucristo. Pueden haber alrededor terremotos, dificultades, pero mi paso dejo, mi paso doy, el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Bien, vamos ahora a entrar en el otro tópico, ya pasando al reino presente, que opera el Espíritu, que Cristo quiere operar en nosotros, el Padre quiere habitar también a través de su Hijo en nosotros, a través de su Espíritu. Ahora el glorioso reino que es futuro, ya
directamente aquí en la tierra, ¿cómo va a ser eso, hermano? Dice, al mismo tiempo que enseñó el Señor acerca de la venida del reino de gloria, hermano Samuel. Muchas gracias. Entonces el reino de la gracia estaba presente con la venida del Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, pero el reino de la gloria estaría hacia el futuro, hacia su segunda venida, y por eso el Señor Jesús nos enseñó la famosa oración modelo del Padre Nuestro: venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, venga, todavía no estaba, era futuro. Y igual está el modelo, que la voluntad de Dios así en el cielo ya se establece, pero será entonces igual manera en la tierra como en el cielo, se le rinda la obediencia, el reconocimiento. También San Mateo 8:11 habla de la inclusión de otros súbditos, además de los judíos y los gentiles. Dice, os digo que vendrán muchos, y habla del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. Y también la frase futura es sentarán. No dice que ya están sentados, sino que hacia el futuro con estos patriarcas tendrán ese privilegio. San Lucas agrega, porque os digo que no lo comeré, también hacia el futuro. Entonces, hablando de la última cena con sus discípulos, dice entonces, iba a volver a tomar estos elementos simbólicos representativos, dice, los comeré hasta, también hacia el futuro, que se cumpla el reino de Dios. O sea que en ocasión de su segunda venida, en ocasión cuando Cristo celebre las bodas del Cordero, entonces tendremos ese privilegio de participar del reino de la gloria. Pero si hemos aceptado la gracia, somos salvos por la fe, recibimos esa gracia, ese regalo de Dios, ese don inmerecido, pues también vamos a participar de ese reino de gloria. Y es ahí donde podían surgir las preguntas, porque el mensaje de Jesús era siempre enfático: el reino de los cielos ya está. Dice, ¿no había proclamado poco antes por doquier el reino de los cielos se ha acercado? ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo habían dejado por su causa 100 veces tanto en esta vida y una parte en el reino? ¿No había hecho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en el reino, a saber que se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Entonces parecía como, a ver, bueno, ¿no lo había prometido? Sí, era el reino de la gracia y después vendría el reino de la gloria, que como dice también la nota, eso era lo que los profetas sobre todo enfatizaban: un reino de dominio total, universal, de una paz completa. Y creo que ese sentido de entronación es la que también plantea el Salmo 24, donde dice, alzado puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Entonces, que ese Cristo de la gracia también nos lleve para que seamos partícipes del reino de la gloria. Llama la atención la última parte del estudio adicional, donde dice debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel. Ya sabemos que dice, si alguno adora a la bestia o uno diferente a Dios, dice adora a la bestia a su imagen, o sea, y no a Dios, el Creador, entonces beberán de la ira de Dios. Y dice el centro del mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Entonces sobre eso está basado el reino de Dios. A la ley y al testimonio de los profetas. Si no eran como esto, no les ha amanecido. Estamos fuera del reino verdadero, estábamos en un reino diferente al reino de Dios. A mí me llama la atención este estudio adicional donde dice, nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad. Sí, o sea, pues no debemos estarnos diciendo tranquilitos, quédense ya porque el Señor viene, ya viene a llevarlos, como a veces nos limitamos a dar predicaciones solamente, a mantener el pueblo ahí como distraído, esperando que ya Cristo venga sin preparación. Entonces el mensaje, como comienza diciendo, el mensaje del Hijo de Dios fue arrepentidos publicanos, arrepentidos fariseos, arrepentidos saduceos, o sea, como quien dice arrepentidos todos, hermano. Hasta los mismos pastores tenemos que estarle decirnos a nosotros mismos, pastores, arrepiéntanse, porque nosotros los pastores somos los que dice el testimonio que somos 10 veces más
culpados de cualquier pecado porque nosotros tenemos un pleno conocimiento. Y más si no amonestamos al pueblo. Entonces por eso tenemos que poner en un equilibrio el evangelio a un lado, la ley al otro, y dentro de eso el amor de Dios nos lleva a contemplar a Cristo como perdonador, pero la ley de Dios nos lleva a contemplar la justicia de Cristo como la exigencia de la preparación para estar en una vida de santidad para el cielo. Y así como dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Con este pensamiento bíblico vamos a pedir que nos dirija en oración, hermanos. Amén. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la lección que hemos estudiado. Queremos ser como Juan el Bautista, esos mensajeros, predicar un mensaje de arrepentimiento, de cambio, un mensaje radical, porque es el cambio y la preparación necesaria para que el reino de Dios sea establecido en nuestros corazones, porque ese reino de Dios ya está aquí. Amén. Regálanos, Señor, el privilegio de estar en ese reino de gracia y entonces entraremos al reino de la gloria. Amén. Bendice a cada uno de los presentes, a cada uno de los que ven este video, que el Espíritu Santo pueda bendecirles y que puedan ser herederos del reino de Dios. Amén. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios primeramente y también a todos los que nos oyen y nos ven a través de estos medios, y detrás de cámaras también agradecemos al hermano Jair Ochoa, quien nos colabora. Dios les bendiga y un feliz resto de semana para todos. Amén.